la vida que Él vivió y la vida que Él sacrificó. Amén. Para que hoy nosotros podamos decir que nosotros también tenemos esa misma vida. Amén. Hoy quiero hablarle a ustedes de fe. Porque fe es tan importante en poder agradar a Dios. La fe es sumamente importante en tu poder vivir una vida para Cristo. Sin fe se te hace muy difícil poder agradar a Dios y poder vivir una vida de satisfecho, una vida en Cristo de satisfecho, sentirte satisfecho de que Dios está contigo. Porque hay muchas cosas que solamente tú las puedes recibir a tu vida y empezar el proceso de entenderla por fe. Solamente la fe te ayuda a ti a poder aceptar cosas que no entiendes. Solamente la fe te ayuda a ti a empezar el proceso de empezar a entender un amor que Dios nos ha demostrado a nosotros, que en ningún otro lado tú lo ves. No, es un amor que solamente se demuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo, y solamente se demuestra cuando tú le entregas tu vida a Jesús y haces a Jesús al Señor de tu vida, que tú empiezas a cambiar tu mente, a renovar tu mente y empiezas a establecer una fundación en Cristo Jesús que te permite a ti a empezar a reflejar a veces un amor que tú no entiendes totalmente, pero sientes algo dentro de ti. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Verdad? Aleluya. Yo me acuerdo cuando yo primero le di mi vida a Jesús. Yo no entendía nada de lo que Jesús me estaba hablando. Yo lo que tenía 19 años, acabado de salir de un trauma horrible de la oscuridad. Yo creo que si hay niveles de oscuridad, yo estaba en el último nivel. Pero cuando Jesucristo vino a mi vida fue como una luz que se prendió y empezó a enseñarme un camino diferente que yo nunca había visto. Y esa luz me empezó a traer hacia Él. Y por medio de lo que yo empecé a experimentar en mi vida empezó a cambiar. Ahora, habían cosas que yo no entendía, pero yo sentía. Habían cosas que yo no las podía ver claramente, pero yo sabía dentro de mí que algo había aquí, algo estaba pasando, que había una vida diferente que yo podía alcanzar. Y ahí empecé a dejar fe que trabajara en mí. Empecé a aceptar a Jesucristo y a su palabra, y empecé a declarar de que esta palabra es la verdad. Que esta palabra es un mensaje para mí, como dijo hoy un hermano, un mensaje de amor. Un mensaje de amor de Dios hacia mí. Yo no la entendía toda. Yo no entendía que por las llagas de Cristo yo puedo ser sano. No entendía ni cómo eso podía trabajar. Yo no entendía de las leyes de la siembra y la cosecha. Pero sentí en mí que era importante que yo empezara un proceso en mi vida para que mi vida siguiera cambiando, para que yo algún día pudiera lograr entender la gloria de Dios. Amén. Pero cogió un paso, cogió empezar yo a tomar un paso. Primero decidí que iba a aceptar a Jesucristo en mi vida como mi Salvador, que lo iba a hacer el Rey de mi corazón. Segundo, decidí entregarle todo a Él. Otra palabra, nada es mío. Nada de lo que yo tengo es mío, todo es de Jesús. Empezar a ver las cosas diferentes. Empezar un proceso de cómo tratar a la gente, de cómo hablar, de cómo mirar. Empezar un proceso de cuidar lo que yo estaba oyendo, lo que yo recibía en mi vida. Amén. Pero es un proceso de fe por medio de amor. Primero el amor fue expresado por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dio amor, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio su único hijo, que todo aquel que en él creyera no se pierda, pero sea salvo. ¿Qué más amor que eso? Amados, vamos a amarnos unos a otros, dijo Juan. Porque el amor es de Dios y Dios es amor. Y aquel que no ama no conoce a Dios. Amén. Pero ¿cómo es eso, pastor? Yo sé que tú dices hay que amar, pero hay gente que yo no lo soporto. ¿Vos sabés qué? Yo como era, estaba en esos zapatos, a mí casi nadie me soportaba. No porque yo era una persona mala, pero yo era una persona confundida. Y cuando tú estás confundido y cuando tú ves las cosas como el mundo las ves, te convierte en una persona llena de yo. Todo soy yo. Porque el enemigo es lo contrario de Dios. Por eso que el anticristo se va a manifestar en lo contrario de Dios. Por eso que cuando tú vienes a Cristo ya no soy yo, ya son otros. Dice en Mateo 7: ¿acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás, como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en eso se resumen la ley y los profetas. Amén. Hacer para otros. Ya no soy yo, ya son ustedes. Ya no es lo que me conviene a mí, es lo que te conviene a ti. No miro para dónde yo voy, pero miro para dónde vamos. Mi atención ahora no es lo que yo puedo lograr, es lo que podemos lograr juntos. Aleluya. ¿Me entiende, iglesia? Caminamos una vida de fe, yendo así al éxito que tiene que ver con lo que Dios ha propuesto en tu vida. La fe al comienzo a veces es muy agradable, de tener una fe que voy a alcanzar mi meta. La fe al principio es agradable y es exitosa. Y la fe al fin también es manera de alegría, porque uno se alegra que ha cumplido la meta en cual yo he puesto mi fe. ¿No es así? Amén. Pero la vida es un proceso. La fe, llegar de un lugar a otro, es un proceso. Y a veces la fe más difícil no es la fe al principio de algo, la fe al final de algo, es la fe entre medio de algo. Es la fe que te causa, la fe que tú tienes que tener para pasar una tormenta. Amén. Es fácil tener fe de montarte una barca y saber que para llegar a un lugar. Pero y cuando tú llegues, es tremenda oportunidad de exaltar tu fe que ha cumplido lo que tú has querido lograr. Pero la fe entre el momento que tú te montas y el momento que tú llegas, a veces ahí donde están las pruebas, donde uno es probado, donde uno tiene que andar con cuidado. Amén. Porque todo es un proceso. Y a veces nos hundimos, no al principio, porque muchos empezamos bien. Muchos cristianos empiezan bien. Muchas de las situaciones de nuestras vidas vienen por medio del proceso de cómo llegar al final. Cómo uno se prepara para pasar al otro lado.
Amén. No es así. ¿Verdad, padre? Los padres entendemos eso muy bien. Que tenemos hijos, cuando tenemos nuestros hijos que son chiquitos, wow, tremenda oportunidad. Ahora, cuando están teenagers, tú dices, wow, qué proceso más difícil. A veces quisiera empezar de nuevo, ¿verdad? Amén. Y Dios nos motiva a tener fe para empezar una carrera. Muchos de ustedes aquí han empezado muchas carreras para el Señor. Sea ayudándonos con las misiones, o yendo a las misiones con nosotros. Envolverse en los ministerios que están aquí, han tenido la fe de salirse del lugar de su conformismo, sea lo que sea. ¿Sabes? Porque muchos de nosotros tenemos una vida bien ocupada, hacemos muchas cosas, pero nos movemos en fe a hacer las cosas del Señor porque queremos agradar a Dios y queremos expresar el amor de Cristo en la vida de otros. Pero Dios te dice, muévete por fe, pero a veces no te dice qué es lo que va a suceder cuando te mueves por fe. Right? Amén. Nosotros nos movimos por fe a empezar las misiones hace ya como 10 años, ¿verdad, mi amor? Nosotros no sabíamos qué iba a suceder. Solamente teníamos la fe y el gozo por medio de la fe de que íbamos a ser grandes misioneros al mundo. Y cogimos 10 bultos de esos militares y mi esposita y yo. Ahora tenemos que ir como 30 para hacer el trabajo. Pero teníamos la fe de que Dios nos llamó a ser misioneros y a llevar medicinas y recursos a otros lados. Y yo no había cogido la clase esa que le llaman Misión 101. Yo le dije a mi esposa, Dios nos llamó. Y mi esposa dice, amén. Y nos montamos, arreglamos 10 bultos y nos tiramos. En una semana y media fuimos a 3 países. A Nicaragua, a Panamá y a México. Ahora nos coge casi 2 semanas ir más que a un país. Pero nadie nos dijo de que entre medio del lugar donde tú vas a empezar y el lugar que tú vas a terminar, que iban a haber pruebas. En tu vida van a haber pruebas. Y no siempre Dios te demuestra las pruebas a ti, porque las pruebas son un medio de tu crecimiento en la fe. Amén. Y nosotros nos montamos y fuimos a 3 países. Nos robaron, nos maltrataron, nos asustaron. Tú sabes, nadie nos dijo que eso iba a pasar. Pero entre medio del lugar donde tú empiezas a donde tú vas a terminar, va a haber el lugar de prueba, donde Dios te va a probar si tú estás dispuesto a creerle a Él. Y nosotros, aunque nos maltrataron, aunque nos robaron, nos mintieron, nos engañaron, tuvimos la fe de creerle a Dios. Y hoy, 10 años después, más de 20 personas van a misiones todos los años aquí. A veces no una vez, pero 2 y 3 veces al año. Amén. Ahora, si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos, porque en México me quitaron casi $5,000, si nosotros nos hubiéramos dado por vencidos porque nos dijeron que en Nicaragua nos iban a robar más, si nosotros hubiéramos dado por vencidos porque en Panamá no nos soltaban los bultos y tuvimos que pagarles a ellos también, y nos hubiéramos dado por vencidos, hoy esta iglesia no tuviera un programa tan fuerte de misiones. ¿Tú me entiendes, iglesia? Por eso es que nos movemos en fe, amado. No siempre Dios te dice qué es lo que va a suceder en el camino. Porque para muchos de nosotros, si Dios nos dijera qué iba a suceder, nos echaríamos para atrás. Gracias, Señor, pero yo no creo que ese es mi llamado. Nos moveríamos para atrás. Nos tiraríamos en fe a hacer la obra del Señor. Jesús nació al mundo por medio de una mujer. Y una mujer virgen, su madre María.
El ángel vino y le dijo, Dios ha dicho que usted es una mujer escogida. Y que por medio de usted este mundo va a ser bendecido. Y ella dijo, sea la voluntad del Señor. Pero no le dijo que algún día su hijo iba a ser maltratado. No le dijo que su hijo iba a ser abandonado. No le dijo que su hijo le iban a clavar espinas en la cabeza, que le iban a dar latigazos, que la carne de él se la iban a quitar por medio de los latigazos que le iban a dar. No le dijo que iba a tener que coger una cruz solo, que todo el mundo lo iba a abandonar, iba a tener que coger una cruz solo hacia el monte. Y no le dijo que un día iba a tener que ser sacrificado por aquellos que lo abandonaron. Pero yo estoy seguro que al final, después de las lágrimas, después del sufrimiento, después de todo lo que María tuvo que pasar, desde el momento que dio a luz a su hijo, entre los animales, al final, yo estoy seguro que ella estuvo alegre de que pudo pasar lo que pasó para que su hijo pudiera cumplir lo que cumplió. Amén. Dios te está hablando a ti hoy también, amado. Hoy Dios te habla que te muevas en fe. No piense cómo va a llegar al otro lado. Dios te va a moldear entre medio del lugar donde tú empiezas hasta el lugar donde tú terminas. José tenía visiones de que él iba a ser un gran hombre y que sus hermanos lo iban a alabar y lo iban a buscar. Él no entendía bien su sueño, pero él sabía que Dios tenía grandes cosas para él. Y él le creyó a Dios. Y eso le quedó sembrado en su corazón y su mente. Pero nadie le dijo a él que sus hermanos lo iban a vender como esclavo. Pero él no perdió su visión. Nadie le dijo a él que él iba a ser un esclavo en Egipto, que iban a mentir contra él y que su dueño lo iba a meter a la cárcel. Pero él tenía su sueño ya en él de lo que Dios le había dicho. Y eso lo movió a él a caminar por fe y creer a Dios que algún día él iba a lograr lo que Dios le había dicho que él iba a lograr. Dios hoy te dice a ti, amado, cree en mí, tú puedes lograr lo que yo he dicho que tú puedes lograr. Amén. Pero el día que él llegó a ser el vicepresidente de Egipto, el segundo hombre más importante en toda la tierra, cuando había una sequía en el mundo, cuando había una sequía en el lugar donde estaban sus hermanos y sus padres, ¿a quién fueron a buscar ayuda? A José, que era el rey de Egipto. Ahí él entendió que todas las pruebas que pasé, que todas las cosas que tuve que pasar, me ayudaron a mí hoy ser rey de todo este país y bendecir mi gente, y por medio de lo que Dios ha hecho en mí, mi gente hoy vive, aleluya. Dios no te está diciendo a ti todo lo que va a suceder, pero sí Él te está diciendo levántate y sé valiente, cree en mí, ten fe, comparte lo que yo he hecho en ti, toca las vidas para Cristo. Déjale saber al mundo perdido que hay esperanza. Que hay esperanza en Jesucristo. Que hay un Dios que ama al mundo. Y si tú no lo vas a hacer, las piedras lo hacen. Amén. Dios llamó a David, como te está llamando a ti hoy. Un muchachito jovencito lo llamó a ser rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
ungido para ser rey, pero nadie le dijo que algún día iba a tener que confrontar a un gigante. Nadie le dijo a él que el mismo rey que él le servía iba a ser su enemigo y lo iba a perseguir para matarlo. Pero cuando tú te mueves por fe en Dios y estás enfocado en Él, tú no te paras para ocuparte de la situación. Tú te enfocas en lo que Dios te ha llamado y por medio de tu enfoque las 5 piedras aparecen para levantar un gigante. Amén. Gloria a Dios. Dios nos llamó aquí, a mi esposa y a mí, a levantar una obra aquí. Pero nosotros habíamos mandado a otras personas, los íbamos a apoyar. Y las personas que íbamos a apoyar se negaron a abrir una obra aquí. Por fe, mi esposa y yo empezamos esta iglesia en nuestro apartamento. El cuarto de mi hijo Enio era el salón de los niños. Y empezamos a evangelizar aquí en Country Village Apartments. Empezamos a evangelizar a la gente de arriba, que fue bueno porque hacía mucho ruido. La gente del lado, lo del hall, hasta que nuestro apartamento empezó a llenarse con gente buscando de Dios. De ahí le creímos a Dios por un lugar más grande. No sabíamos exactamente cómo Dios nos iba a usar, pero le creímos a Dios. Y de ahí nos mudamos a la ciudad. Encontramos un lugar. Yo me fui a buscar un lugar porque yo le creía a Dios. Yo dije, yo me voy a mover por fe. Y cuando voy a ver un lugar, abro la puerta y ¿qué es lo que me encuentro? Antes era una iglesia, estaba toda preparada para mí. Era una iglesia, tenía su altar, tenía todo ya. Cuando tú te mueves por fe, aunque vengan las tormentas, Dios te cuida. Cuando los discípulos estaban con Jesús y cruzaron el mar, vino una tormenta horrible, el ciclón horrible, y la barca, acuerdo a ellos, como ellos estaban viendo la cosa, se estaba por hundir. Pero no se estaba hundiendo nada. Porque si se había hundido, Jesús no los había metido al mar para ir al otro lado. Por eso que a veces nosotros pensamos que nos estamos hundiendo, pero Dios te dice, te estoy probando. Jesús estaba durmiendo, pues por lo claro, la barca no se iba a hundir. Él solamente se levantó, no tanto para calmar el viento, pero para calmarlo más a ellos, que tengan más fe. Porque Jesús sabía que viento o no viento, Él iba a llegar al otro lado. Amén. Si Dios te ha llamado y tú estás dispuesto a caminar por fe, tú vas a llegar al otro lado. Amén. Muchos se opusieron a nosotros. Si nosotros nos hubiéramos dejado ir por todos aquellos que nos abandonaron, que dijeron, con ustedes hasta la vida, y hoy no están aquí. No importa lo que sea, yo voy a estar con ustedes. Si nos hubiéramos dejado ir por lo que nos habían dicho, si nos hubieran dejado ir por las traiciones, la falta de buen tratamiento, nos hubiéramos movido por medio del hombre y no por medio de la fe en Dios. Amén. Van a venir oposiciones a tu vida. Van a haber situaciones en tu vida que tú vas a tener que confrontar. Desde el lugar donde tú dices, heme aquí, Señor. ¿Cuántos aquí nos hemos dicho, heme aquí, Señor, úsame? ¿Ok? Desde el momento que tú te mueves por fe, empieza un proceso. Un proceso a empezar a moldearte, a purificarte, a empezar a darte las fuerzas necesarias para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene en ti. Amén.
Los israelitas tuvieron fe de que Dios los iba a liberar. Un hombre, Moisés, le habló y estaban unidos con él. Y todos los israelitas, más algunos egipcios, salieron de ahí. Después de más de 400 años de esclavitud, se movieron hacia la tierra prometida, pero nadie le dijo que iban a llegar al Mar Rojo y qué vamos a hacer. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo y tú te mueves, Él divide el mar para ti, para que tú pases al otro lado. Cuando Dios te llama, no hay nadie que se pueda oponer. El faraón se vino detrás de ellos, los persiguió para traerlo de nuevo para atrás como esclavo. Pero ya Dios los había llamado, ya Dios te dijo a ti: yo te he llamado, yo te he escogido, cree en mí y tú vas a ver lo que yo puedo hacer por medio de ti. Amén. La única vez que ellos pasaron dificultades era cuando miraron hacia atrás, como la esposa de Lot, que Dios los sacó de Sodoma y Gomorra y le dijo: no miren atrás. Y la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en un pilar de sal. Dios te dice: no mires atrás, no mires los que te han dicho a ti no puede, no mires lo que te han dicho a ti, no trate que no va a suceder nada, no creas que nada va a pasar. No mire a aquellos que te han dicho a ti que tú no vales nada. No mire a aquellos que te han dicho a ti que nadie en tu familia ha hecho nada y tú tampoco vas a hacer nada. Créele a Dios Santísimo, al Dios grande y poderoso, que si Él te llama, Él cumplirá su propósito en ti. Como los israelitas, nosotros estamos en una ruta hacia un destino. Esta iglesia está estratégicamente preparada para levantar este pueblo para Jesucristo. Amén. Y no lo digo porque soy pastor de la iglesia, porque tengo preferencia, pero lo digo porque es la verdad. Estamos estratégicamente preparados para levantar un ejército poderoso. Pero vamos a tener que cruzar el Mar Rojo. Vamos a llegar al lugar donde van a haber oposiciones, donde esta iglesia va a tener que creer que el mar se va a abrir y vamos a cruzar al otro lado. Van a haber aquellos que se van a decir: oh, no tienen talento suficiente, no tienen fondos suficientes. ¿Quién tú te crees que tú eres? Tus hijos no están en los caminos que deben estar. Tu vida no está perfecta, no está como debe ser. Van a haber muchos que van a levantar voces contra ti, contra esta iglesia, contra lo que Dios está haciendo. Pero como dijo Josué: yo no sé qué es lo que ustedes van a hacer y a quién le van a creer y quién van a hablar, si van a seguir siendo bochincheros, pero yo y mi familia vamos a creerle al Señor. Aleluya. Amén. David dijo: aunque yo camine entre los valles de las sombras del mal, no temeré, porque Jehová estará conmigo. Ten fe, amado, en el medio de tu esperanza. ¿Está enfermo? Ten fe, Dios te va a sanar. Tus hijos no están haciendo las cosas correctas, ten fe que van a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Ten fe que el plan de Dios va a trabajar por medio de ti. Hoy mismo Él está trabajando en ti. Tú no estás viendo todas las cosas que Dios está haciendo. Ahora mismo hay ángeles alrededor de nosotros aquí. Hay ángeles aquí ministrándonos a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Porque aquí hay hombres y mujeres de fe.
y donde hay